Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de oraciones de Santa Faustina. Oraciones tomadas del diario espiritual de Santa Faustina, que son como fórmulas, textos, elevaciones que hace Santa Faustina mientras escribía su diario espiritual. Empezaba a dialogar con Dios y han quedado escritas en su diario espiritual y nos ayudan a también rezar como ella. Conocemos a ella y conocemos cómo se eleva a Dios, y también nosotros aprendemos de ella a elevarnos a Dios. Así, estas oraciones nos ayudan también a rezar. Queridos hermanos, en la oración de hoy vamos a rezar con Sor Faustina, con aquella bella oración que Sor Faustina escribe en el numeral 611. 611. Allí Sor Faustina reza así: Oh Jesús mío, te ruego por la bondad de tu dulcísimo corazón que se calme tu ira y muéstranos tu misericordia. Que tus heridas sean nuestro escudo ante la justicia de tu Padre. Te conocí, oh Dios, como una fuente de misericordia, con que se anima y alimenta cada alma. La oración es más larga, pero nos detenemos en este párrafo, en estos textos, en estas palabras tan bellas de Sor Faustina, que se dirige a Jesús. Te ruego por la bondad de tu dulcísimo corazón que se calme tu ira. Claro que parece mala palabra hablar de la ira de Dios, tanto hoy que le suena tan mal y que no se la habla, se le evita, se le calla. Sin embargo, la Sagrada Escritura está llena de este término. Ahora, claro, uno puede optar por dos caminos que son equivocados. O desconocerlo, este término, esta realidad de la ira divina, sería un error porque es revelación de Dios, o malinterpretarlo. Es decir, de alguna manera proyectar nuestra idea, imagen de lo que significa la ira a Dios. Y nada más equivocado. A veces pensamos en una persona con ira y nos imaginamos a una persona enojada que tira los platos de la cocina y de la mesa a todos lados y hace sufrir a mucha gente innecesariamente, injustamente. No, bueno, son dos errores. ¿Qué significa la ira divina? Bueno, en la Divina Misericordia, en el diario espiritual de Sor Faustina, así como en la Sagrada Escritura, la ira divina está vinculada a la misericordia de Dios. Justamente hay misericordia de Dios para que no haya ira divina. Y la ira divina tiene que ver más, no tanto con una pasión desordenada del ser humano, sino con la noción de justicia. Recordemos aquella frase de San Pablo que decía: el salario del pecado es la muerte. Es decir, el que busca el pecado engendra muerte. De alguna manera es como la consecuencia del pecado es la muerte. La muerte como una consecuencia justa de quien ha elegido libremente el pecado. Ahí se ve una noción de ira divina en el sentido que el que eligió el pecado eligió la muerte. Entonces, la ira divina tiene que ver con la consecuencia de nuestros pecados. Si yo arrojo una piedra en mi dirección, y Dios me dice: no arrojes una piedra porque la piedra te puede caer, te puede lastimar. Pero yo digo: no, yo soy Dios, Dios no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y agarro una piedra grande y la tiro en mi dirección. La consecuencia de que yo tire esa piedra es que esa piedra va a subir y después va a bajar. Y si acá baja en mi dirección, a mí me golpea. Y esa consecuencia de lo que yo hago, que Dios me ha advertido, es lo que llamamos ira divina, es la consecuencia justa de nuestras elecciones, de nuestros pecados, y me cae. Entonces, eso tiene que ver con la ira divina, y la misericordia está en que rogamos, suplicamos a Dios, nos acogemos a su bondad, pedimos perdón porque no hay nada en nosotros
que escape a una consecuencia del pecado. Es decir, sin la gracia somos malos. Sin la gracia no nos salvamos, no vamos al cielo. Sin Jesús no hay salvación. Entonces, nuestros pecados nos quieren apartar de Dios y por lo tanto someternos a las consecuencias del pecado. Y el Señor nos pide acogernos a su misericordia, es decir, confiar en su bondad, no en lo que hacemos, no en lo que tenemos, no en lo que dicen de nosotros, sino en su bondad, para que renunciando al pecado podamos acogernos a su misericordia y evitar las consecuencias de nuestro pecado. Y eso para nosotros y para los demás, porque podemos nosotros, con los sacrificios cotidianos, obtener misericordia para quienes el pecado lo lleva no a otro lugar que a la muerte. Es el misterio de la misericordia, de la redención, de la corredención, que nos pone también como instrumentos de salvación. Todos unidos en Cristo, el único mediador, el único redentor, nos hace sin embargo partícipes de su redención cuando somos partícipes de su cruz, de sus sufrimientos. Qué bondadosa es la bondad de Dios. Bueno, de eso se trata cuando el Señor nos dice, y Santa Faustina reza así, que se calme tu ira y muéstranos tu misericordia. Muéstranos. Es algo que los salmos cantan. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Porque el salmista, el que escribe esto en el Antiguo Testamento, en el Salmo, se da cuenta de lo espantoso del pecado al que uno sucumbe, que no se puede levantar, y pide a Dios, muéstranos tu misericordia. Y Dios respondió a ese pedido, hecho por toda la humanidad, por todos los creyentes. Muéstranos tu misericordia. El Señor nos envió a su Hijo. Dios Padre envió a su Hijo. Él es la misericordia que Dios nos ha mostrado, para que el que se acoge a Cristo, el que le cree al Señor, confía en la bondad de Dios, y entonces puede superar las consecuencias de su propio pecado. Se acoge a la misericordia y supera las consecuencias de su propio pecado. Bueno, eso es el cielo, porque por nosotros mismos iríamos al infierno. Si no fuera por la gracia de Dios y el acogernos a la misericordia de Dios, que es acogernos a Cristo, evitamos el infierno. Y no solamente evitamos el infierno, sino que somos hijos de Dios, partícipes de la vida eterna, bien cerquita del corazón de Dios en el cielo. Eso es lo maravilloso de la misericordia, que no, mereciendo una cosa, estamos cerca de Dios llamados hijos. A mayor pecador, mayor derecho tiene la misericordia. Ese es el buen pastor que sale a buscar la oveja perdida, Dios que quiere salvar. Bueno, Sor Faustina lo ha entendido así. Y que piense en la misericordia de Dios y no considere esta necesidad de la justicia, cae en la falsa misericordia y termina diciendo, total Dios es bueno, yo hago mi vida lo que quiero, total Dios es bueno, está obligado a perdonarme, así yo no lo quiero. Esa es falsa misericordia. No considerar el pecado, la necesidad de la conversión del pecado, la posibilidad de que podamos elegir el infierno y condenarnos, es la falsa misericordia, es la que cayó el demonio y la que nos quiere hacer caer él. Pensar que Dios es tan bueno según mi propia bondad, por tanto yo puedo pecar, ofenderlo siempre y no arrepentirme del pecado, y igual Dios me va a salvar. Esa no es la misericordia, porque un padre, una madre no quieren a su hijo enfermo, no quieren drogadicto, no lo quieren alcohólico, no lo quieren en pecado mortal. Lo quieren al hijo, pero no quieren el pecado, no quieren la adicción, no quieren lo que lo daña. De la misma manera, Dios que nos quiere a nosotros no quiere nuestro pecado. Debemos convertirlo. Señal de la misericordia es el arrepentimiento y la perseverancia y la gracia. Bueno, así Sor Faustina clama y dice que tus heridas sean nuestro escudo ante la justicia de tu Padre. Bueno, de eso se trata la vida del cristiano, acogernos a las heridas de Cristo, que nosotros devotos de la Divina Misericordia, como dice el Señor, bienaventurados los que se acogen a la sombra de los rayos de su misericordia, que en definitiva los rayos que brotaron del costado, de la herida abierta del costado de Cristo. Acogernos a las heridas de Cristo, escudarnos en ella, porque eso es escudarnos en la misericordia, para no recibir las consecuencias de nuestros propios pecados. El día que nos presentemos ante Dios, veamos todo nuestro abismal miseria y pecado, veremos que la consecuencia es el infierno, y sin embargo, como nos hemos acogido a la bondad de Dios,
Dios nos redime. Pero el que se acoge, podemos no acogernos. Y ahí la misericordia triunfa sobre la justicia. Bueno, eso es lo que implora Sor Faustina. Que tus heridas sean nuestro escudo ante la justicia de tu Padre. Y termina diciendo, te conocí, oh Dios, como una fuente de misericordia con que se anima y alimenta cada alma, porque Dios quiere salvar. Dios quiere salvar y por eso abrió de su costado un manantial de gracia para protegernos a nosotros, que nos acojamos a estos dos rayos, sangre y el agua que brotaron del corazón de Cristo, que significan la confesión de los pecados, confesarnos bien y confesarnos con frecuencia. Y el rayo rojo que es la Eucaristía, recibir la Eucaristía, no manosear la Eucaristía, amar la Eucaristía, postrarnos ante ella como niños, adorarlo, tenerlo siempre presente, ir a misa todos los domingos, y confesarnos si no nos vamos porque es pecado mortal faltar a misa voluntariamente, un domingo. Entonces, estas son las fuentes de la misericordia, este es el modo con el cual nos acogemos a su herida abierta y su herida nos protege, como escudo, tal como Sor Faustina reza en esta oración. Este es el rayo pálido, el rayo que significa el agua. Esa es la necesaria justificación, purificación de nuestros pecados, sin la cual no podemos acogernos a la misericordia de Dios. Por eso el bautismo, por eso la confesión. Confesarnos con frecuencia y acudir constantemente a la fuente de la misericordia para que la misericordia triunfe sobre la justicia. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia del primer grado, es decir, de hueso de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.